Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para seguir avanzando con este curso de ingreso, hoy tengo que explicarles el lenguaje simbólico. ¿Sí? Paso a compartir pantalla. Lenguaje coloquial y simbólico. En matemática constantemente pasamos del lenguaje simbólico al coloquial y viceversa, ya que esto permite el planteamiento y la resolución de distintas situaciones problemáticas. El lenguaje coloquial es el que usamos normalmente, que puede ser oral o escrito y está formado con distintas palabras de nuestro idioma. El lenguaje simbólico se denomina así a las ideas matemáticas expresadas con un símbolo o grupo de símbolos. ¿Cómo pasamos de un lenguaje a otro? Bueno, acá tenemos un cuadro donde tenemos lenguaje coloquial, lenguaje simbólico, ¿sí? Y fíjense, tenemos 3 es menor que 4. Esta expresión en lenguaje coloquial, ¿sí?, la podemos traducir al lenguaje simbólico de esta manera. 3, el signo de menor y mayor, y 4. 10 es distinto que 6. ¿Sí? Colocamos el 10, el 6 y el signo que nos indica que son diferentes o distintos. 6 es el doble de 3. 6 es el igual, ¿sí?, corresponde al es, ¿sí? Y acá tenemos el doble de 3, porque estoy multiplicando por 2 al 3. Además, cuando no se habla de algún número en particular, es decir, que no sabemos cuál es, ese número se representa con una letra. Vamos a analizar este ejemplo. Cualquier número aumentado en 2 unidades. Entonces, si analizamos esta frase, cualquier número, utilizaremos una letra cualquiera. En este caso, elegí la X. Aumentado, idea de agregar o de sumar. Por eso va a aparecer el signo más. Y en 2 unidades, por eso el número 2. Entonces, si traducimos o si expresamos esto que tenemos en lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, bueno, acá hice el cuadro comparativo como el anterior, ¿sí? Decimos que cualquier número aumentado en 12 unidades se escribe de esta manera en lenguaje simbólico. Algunos ejemplos sencillos de conversiones de un lenguaje a otro. Un número cualquiera, bueno, lo podemos expresar con X o con cualquier otra letra. Generalmente X, N, pero también puede ser cualquier otra. El doble de un número. 2 por ese número. Aclaración. Cuando entre un número y una letra no hay ningún signo, ¿sí?, se sobreentiende que hay una multiplicación. Acá tenemos el triple de un número. Para calcular el triple de un número, lo podemos sumar 3 veces o multiplicarlo por 3. El cuádruplo de un número. Ese número lo multiplicamos por 4. Un número aumentado en unidades. Bueno, acá dejamos el espacio libre porque pueden ser 2 y acá tendríamos un 2, pueden ser 3, acá tendríamos un 3, etc. ¿Sí? Un número disminuido en tantas unidades. Bueno, ese número menos tantas unidades. El anterior de un número, ese es el número menos 1. El siguiente de un número es el número más 1. Avanzando un poquito. Fíjate que para traducir al lenguaje simbólico hay que tener en cuenta cada palabra del lenguaje coloquial. Vamos a analizar otro ejemplo ahora. La suma entre el doble de 4 y la tercera parte de 6. Entonces, tenemos la suma entre, significa que vamos a unir
dos o más cantidades. En este caso, dos, ¿sí? Por eso tenemos el signo más. ¿Y qué es lo que vamos a unir? Bueno, por un lado, el doble de 4, que lo traducimos así al lenguaje simbólico, y la tercera parte de 6. Para sacar la tercera parte, dividimos por 3. Entonces, la suma entre el doble de 4 y la tercera parte de 6 nos queda expresado de esta manera el lenguaje simbólico. Si en algún caso no conociéramos el número, lo reemplazamos por una letra. Fíjense en cómo cambia esta expresión con respecto a esta cuando no conocemos uno de los números. La suma entre el doble de un número, ya no decimos el doble de 4, el doble de un número, y la tercera parte de 6. Entonces, la suma entre el doble de un número y la tercera parte de 6. Voy a compartir ahora un videito con ustedes muy cortito para redondear lo que estuvimos viendo y después seguimos adelante. Lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje simbólico? ¿Cómo paso de palabras a un cálculo? ¿Se usan los paréntesis? En matemática podemos usar un lenguaje simbólico conociendo el significado de cada palabra. El doble de 3. El producto entre 7 y 8. La diferencia entre 7 y 5. El doble de voy a tener que multiplicar por 2. En este caso, 3. Voy a hacer 2 por 3. El producto voy a tener una multiplicación, en este caso, entre 7 y 8. La diferencia voy a tener una resta, en este caso, entre 7 y 5. La mitad de la diferencia entre 18 y 9. El producto entre la adición de 15 y 6 y la diferencia entre 8 y 3. La mitad voy a tener que dividir por 2. ¿Qué cosa voy a dividir por 2? La diferencia, o sea, la resta entre 18 y 9. Lo escribo entre paréntesis porque primero voy a hacer la resta y luego dividir por 2. El producto, por eso escribo una multiplicación. ¿Entre qué dos cosas? Por un lado escribo la adición, o sea, la suma entre 15 y 6, y por el otro, la diferencia entre 8 y 3. Para calcular el doble, tengo que multiplicar por 2. Para el triple, por 3. Para calcular la mitad, divido por 2. Para calcular un tercio, divido por 3. Y para calcular la cuarta parte, divido por 4. Por último, cuando nos referimos a adición, hablamos de suma, diferencia, resta, producto, multiplicación y cociente, división. Vamos a hacer ahora una actividad para ejercitar esto que estamos aprendiendo. Nos pide unir con flechas según corresponda. A un número le quitamos 5. Bueno, estamos hablando de un número cualquiera al que le quitamos 5. Bueno, esta sería la opción que le corresponde. El doble de un número. Recordamos que para calcular el doble de un número, a ese número lo tenemos que multiplicar por 2.
En este caso, como es un número cualquiera, este sería el doble de un número. El cuadrado de un número. Bueno, el cuadrado de un número lo tenemos acá. El quíntuplo de un número. Para calcular el quíntuplo, multiplico por 5. Aquí lo tengo. La suma de un número y su cuadrado. La suma de un número y su cuadrado. Bueno, miren, la suma de un número y su cuadrado. El doble del siguiente de un número. Acá tenemos el doble de ¿qué cosa? Del siguiente de un número. La suma entre el doble de un número y 3. La suma entre el doble de un número y 3. El doble de un número y 3. Bueno, ahora me gustaría que ustedes hagan esta tarea. Me gustaría que pausen el video y traten de hacer esta tarea y en breve les pongo la solución. Bueno, acá tenemos la solución al punto que recién les planteé. ¿Sí? Espero que les haya ido bien. Revísenlo. Bueno, vamos a hacer acá una especie de juego de opción múltiple. Y nos pide acá que digamos cuál es la opción correcta del doble de un cierto número. Bueno, sabemos que para calcular el doble de un número tenemos que multiplicar por 2. O sea que esta podría ser la opción correcta. Ahora, pensemos que esta también es correcta porque por propiedad conmutativa yo tengo que 2 por x es igual a x por 2. ¿Sí? Y a su vez, recuerden que el punto no es necesario escribirlo entre un número y una letra. ¿Sí? El punto de la multiplicación puede no colocarse. ¿Sí? Si no hay ningún signo entre un número y una letra, se sobreentiende que hay una multiplicación. Por último, si a un número le sumo el mismo número, estoy calculando el doble. ¿Sí? Es como si estuviera multiplicando ese número por 2. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es esta. Pasamos a la siguiente. La mitad de un cierto número. Bueno, como habíamos visto, para calcular la mitad de un número, tenemos que hacer una división por 2. Acá tenemos una división por 2. Acá no, tenemos una división por x. Y acá a x le estamos restando la mitad de 1. Por lo tanto, la opción correcta es esta. Vamos a la siguiente. La diferencia entre 48 y 9. Bueno, estamos hablando de una diferencia. Por lo tanto, esta opción y esta opción no puede ser. Si nos habla de diferencia, tiene que haber una resta. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos posibilidades. Esta es una resta entre 48 y 9 y esta es una resta entre 9 y 48. Por lo tanto, la opción correcta es esta. Vamos a la cuarta. La suma de 3 números consecutivos. Bueno, a ver. Acá tengo un número, un cierto número. Acá el siguiente de este cierto número. Y acá el siguiente de este. Por lo tanto, esta es una opción correcta. Pensemos en esta. Acá estoy sumando 3 números diferentes.
¿sí? No tres números consecutivos. Pueden serlo como no. En este caso, estoy sumando un número más el doble más el triple de ese número. Y en este caso estoy sumando tres veces el mismo número, o sea que estoy calculando el triple de un número. Por lo tanto, acá la única correcta es esta. Vamos a la próxima. Esto es parte del juego. Bueno, el triple de un número. A ver, para calcular el triple, como habíamos visto, tengo que multiplicar a ese número por 3. Bueno, miren, esta es una opción correcta. Ahora recuerden que el punto entre un número y una letra puede no escribirse. En este caso estoy indicando la misma operación que acá, ¿sí? Por lo tanto, estas dos son correctas. Ahora, pensemos, esta y esta son la misma. También porque por propiedad conmutativa de la multiplicación. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto. Y en este caso tenemos el doble de un número más ese número, ¿sí? Por lo tanto, si nos ponemos a pensar un poquito, tengo el doble y le agrego, le sumo el mismo número, bueno, tenemos que todas son correctas. Avanzamos con pregunta número 6. La expresión cierto número se puede representar con la letra n, la letra x, cualquier letra, todas son correctas. Bueno, acá creo es más que clara que todas son correctas. La mitad de la anterior de un cierto número. Bueno, la mitad, a ver, tenemos que buscar, si es mitad, tenemos que tener dividido 2. Bueno, acá lo tenemos, acá también tenemos dividido 2, acá también, y acá también. Bueno, hasta acá podría llegar a ser. Ahora, la mitad de la anterior de un cierto número. A ver, acá tenemos la mitad de qué cosa, de todo esto. ¿Y qué es esto? El anterior de un número. Bueno, esta es correcta, ¿sí? Acá tenemos la mitad de un número, ¿sí? Y acá tenemos el anterior de la mitad de un número, ¿sí? Acá tenemos un número menos la mitad de uno. No, no sería correcta. Esta tampoco sería correcta. Y acá tenemos, estas serían equivalentes. Estas serían equivalentes, ¿sí? Una con paréntesis y otra sin paréntesis. Piensen que si acá separamos en términos, ¿sí? Tenemos la misma expresión que acá, ¿sí? Con paréntesis o sin paréntesis tenemos la misma expresión y las dos son incorrectas. La única correcta acá es esta que tenemos aquí. Bueno, hemos terminado, espero que les haya gustado.